En el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión consideramos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia. Es Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer las palabras que encontramos aquí. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sin duda alguna nos gusta leer esta carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. De todas estas cartas, pues es la que más llena de alegría nuestro corazón. Todos son palabras de encomio para la pequeña congregación en Filadelfia. En ese sentido, se parece tanto a la carta que nuestro Señor Jesucristo escribió a Esmirna. Por tanto, solamente esas dos cartas nos están hablando de ese reconocimiento que hace Jesucristo de una iglesia sin traer ningún tipo de reproche. Y es, por tanto, un placer poder mirar lo que se dice aquí a la iglesia de Filadelfia. Sobre todo si nos damos cuenta de que esta reflexión que estamos haciendo sobre estas cartas es una reflexión que se está centrando en algunos de los aspectos de lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo a cada una de estas iglesias. Yo soy consciente de la riqueza abrumadora que tiene cada uno de estos mensajes y cómo sobre cada uno de estos mensajes podríamos haber dedicado varios mensajes, puesto que hay aquí una opulencia espiritual extraordinaria, y yo en ese sentido os animo a que por vosotros mismos podáis mirar más y más lo que Cristo está diciendo a cada una de estas iglesias, sobre todo porque el enfoque que nos está trayendo el libro de Apocalipsis, y es el que yo estoy procurando traeros también en estas reflexiones sobre estas iglesias, es un enfoque universal. Es decir, aquí se está, por medio de estas 7 iglesias, hablando de toda la realidad de todas las iglesias y al mismo tiempo de todos los tiempos. Es decir, en ese momento en que Cristo Jesús escribió estas 7 iglesias, eran reales. Esto es importante decirlo. Muchas veces podemos pensar solamente en nosotros mismos, decir, ¿cómo se aplica esto a mí? No, esas 7 iglesias existían como tales, y cada una de ellas, notad bien, se encontraba en esas circunstancias tan difíciles o tan buenas como las que encontramos en el caso de Filadelfia por las palabras que le dice el Señor Jesucristo. Por tanto, hay un contexto histórico en el que se nos está mostrando que siempre la Iglesia manifiesta esa realidad múltiple que se nos está trayendo aquí por medio de estas 7 epístolas de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue real en su momento histórico, pero también lo que el libro de Apocalipsis nos está enseñando, y me gustaría incidir en ello también, es que hay una aplicación que tiene lugar en todo lo que podemos llamar la dispensación de la historia de la Iglesia. Es decir, en cualquier época posterior como la nuestra, podemos encontrar iglesias en estas mismas características, con estas mismas características. Entonces, no simplemente se trata de decir, bueno, pues ahora nosotros en nuestra época nos identificamos con una iglesia en particular, sobre todo suele ser la de Filadelfia, claro.
esta de Filadelfia, pues claro, todos queremos ser la iglesia de Filadelfia, sino más bien deberemos llevar al corazón el hecho de que todo esto nos está hablando a nosotros como conjunto. Todas las 7 iglesias, los 7 mensajes tienen algo relevante que decirnos a todos y por eso tenemos que examinarnos a la luz de los 7 mensajes. Y, por tanto, es lo que la Escritura está pidiéndonos que nosotros podamos realizar. Aquí, entrando ya en esta iglesia de Filadelfia, encontramos que realmente esta es una iglesia pequeña, es una iglesia con muchas debilidades y, sin embargo, Jesús solo tiene palabras de encomio para con esta congregación. Ese es el primer gran contraste, ¿no?, que nos está trayendo la Escritura. Podemos ser débiles, podemos ser pocos en número, podemos tener todo tipo de debilidades, sin embargo, ser una iglesia que agrade al Señor Jesucristo. Esto es un antídoto importante en nuestros días, ¿no?, sobre todo si se miran las cosas desde un punto de vista mundano, de simplemente los números o la influencia que pueda tener una iglesia, ¿no?, esa mentalidad, ¿no?, que se ha extendido tantas veces por el mundo cristiano, de medir una iglesia por el número de personas o por lo que pueda representar esa iglesia en términos de influencia mayor, pues es algo que se introduce, ¿no?, fácilmente en las iglesias. Sin embargo, Cristo Jesús aquí habla de una iglesia débil, de una iglesia pequeña y, sin embargo, que agrada el corazón de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que buscar en primer lugar. Si agradamos al Señor Jesucristo y vemos, por lo que dice aquí Jesucristo, que esta era una iglesia que particularmente le agradaba. Esta iglesia de Filadelfia, que va a ser muy interesante ver cómo aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo, como vemos también, no solamente a la luz de esa visión amplia que Él hace de su propia gloria como el Cristo exaltado que hemos encontrado en el capítulo 1 de Apocalipsis, sino también muchas veces Jesús tiene en cuenta esas circunstancias peculiares de cada iglesia, ¿no? Aquí lo que más destaca es esa puerta que Cristo Jesús abre para esa congregación de Filadelfia, y Filadelfia era conocida, curiosamente, como la puerta de Oriente, es decir, su situación geográfica en Asia Menor hacía que fuera un camino, ¿no?, que podía conducir desde Grecia hasta el Oriente, y esa era su posición geográfica. Una palabra muy bonita, ¿verdad? Filadelfia, amor por el hermano, y ese es el nombre que recibió la ciudad precisamente por el amor que tenía un hermano para con su otro hermano. Ambos eran dirigentes y ese amor es el que llevó a que se pusiera este nombre a esta ciudad, la ciudad de Filadelfia, amor al hermano, algo precioso porque es también un concepto cristiano, ¿no es verdad? El amor a los hermanos es lo que distingue, dice nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia cristiana. En esto, fijaros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Ahí está ese concepto que se está trayendo del amor en esta reflexión de la Escritura, pero que está curiosamente en el nombre también de Filadelfia. Pero notemos de entrada quién es el que habla a esta iglesia. Estamos llamando nuestra atención sobre el hecho de que Jesús se presenta bajo esa revelación de sí mismo en el capítulo 1 de Apocalipsis, pero también echa mano de otras partes de la Escritura. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús se presenta aquí como Dios, como Dios. Él es el santo. Esta es una doctrina cristiana fundamental. Jesús no es simplemente un hombre excelente, maravilloso, es Dios encarnado. Él es el Santo de Israel. Aquí sabéis, por lo que hemos estado mirando en Isaías, ¿no?, que hay una referencia muy clara a Isaías, al capítulo 22 y el versículo 22, a Eliakim, que fue este funcionario de Ezequías, y hay una referencia a Jesús ahí, pero claramente está teniendo en mente a Jesús al presentarse a sí mismo todo el libro de Isaías, porque el libro de Isaías nos presenta a Dios como el santo. Y ahora dice Jesús, yo soy ese santo, soy Dios. El santo es
el único que hay, que es el creador de los cielos y de la tierra, el único que ha existido siempre y existirá por los siglos de los siglos. Él es el santo, el especial, el sublime, el único, no se puede comparar con ningún otro. Pues bien, ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que está en medio de las iglesias, Dios hecho carne, el verdadero, el único que puede decir la verdad, que siempre dice la verdad, que revela las cosas tal y como son. Esto es un concepto muy importante en los días en los que estamos viviendo de las fake news, ¿no? Esto se ha hecho tan famoso que todos estamos al tanto de lo que significan las fake news, ¿no? Pues bien, nuestro Señor Jesucristo no tiene ninguna fake news. Siempre lo que nos dice es verdadero. Y la palabra verdadero, notadlo bien, significa que se ajusta a las cosas tal y como son. ¿Cómo son las cosas? La gente te dirá, no, es que la realidad es esto, o es así, o yo lo veo así. No, las cosas son tal y como las dice Jesús. Ese es el concepto de verdad. Cuando encontréis en la Escritura la verdad, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? Las cosas son tal y como yo os digo. Por eso el cristiano vive no a la luz de sus sentimientos, sus impresiones, sus circunstancias, sino a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Porque eso es lo que está realmente aconteciendo. Y es como tal que se presenta Jesús. Qué relevancia tan extraordinaria en nuestros días. Él es el verdadero. La verdad es Él. Y como estamos diciendo, esa referencia muy clara a Isaías 22, 22, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Recordáis cuando veíamos sobre este Eliaquín, como poníamos de manifiesto, que aquí está hablándonos de ese tesorero, ¿no? Es un cargo muy importante, como lo sigue siendo el ministro de Hacienda en nuestros días. Puede haber muchos ministros, ¿no? Pero el más importante es el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, porque son los que tienen la llave, ¿no? De los gastos, de los ingresos y de los gastos. Entonces, esta es una figura muy importante, ¿no? En cualquier reino, hasta nuestros días. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo es aquel al que estaba apuntando esa figura de Eliaquim, realmente el hijo de David, como lo presenta también Isaías, y vemos que Él es el que tiene el control de todas las cosas, la soberanía absoluta del santo y del verdadero sobre toda realidad. Ese es el gran consuelo de la Iglesia, que estamos en manos de uno que si abre, ninguno puede cerrar. Y si cierra, ninguno podrá abrir. El gobierno es absoluto, el que ejerce nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver también una alusión a estas palabras en lo que aparecía en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, cuando Jesús le dice a Juan, y yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de lo más crucial de nuestras vidas, la muerte y lo que pueda venir después, el Hades. Todo está en mis manos. El que es mío, es aquel que puede estar seguro, porque yo he abierto el reino de Dios para él. Y aquel que no es mío tiene que temblar, porque el reino de los cielos está cerrado. Solamente hay un camino de salvación, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz para que pudiéramos tener el perdón de los pecados y el reino de Dios pudiera ser abierto para nosotros por la fe cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y por tanto es glorioso aquel que habla a la iglesia de Filadelfia. Él es aquel que está en medio nuestro. Pero, ¿qué le dice este Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué le dice?
Pues bien, todo gira en torno alrededor de esa figura, ¿no?, de aquel que abre y ninguno cierra y ninguno abre, porque inmediatamente después, en el versículo 8, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo primero que está diciendo Cristo Jesús a la iglesia de Filadelfia, y por descontado a todas las iglesias, es que Él es el que da la oportunidad. Él es el que abre la puerta de la oportunidad para el Evangelio. Esta expresión, una puerta abierta, se usa en otros lugares del Nuevo Testamento, la usa el apóstol Pablo para referirse precisamente a esa oportunidad evangelística que Dios concede a sus iglesias. Dice, por poneros algún ejemplo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Es Dios el que abre esas puertas de testimonio. La Iglesia está en este mundo para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A la Iglesia le es otorgada por parte de Cristo Jesús oportunidades de dar testimonio. Eso es lo que le está diciendo aquí a esta congregación de Filadelfia. Yo te he puesto para que tengas una oportunidad de dar testimonio de mí. ¿Y cómo lo vas a poder hacer? Precisamente porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí encontramos una de esas paradojas que constantemente aparecen en la Escritura y se demuestran en la historia de la Iglesia. Siempre que la Iglesia se ha sentido poderosa, suprema, ha tenido el favor del poder político o ha buscado ese favor, esa Iglesia es débil. Históricamente es así. Cuando la Iglesia ha sentido su debilidad, ha sentido realmente que en sí mismo no es nada, ni tiene fuerzas para afrontar nada, es entonces cuando Dios ha dado oportunidades de dar testimonio. Esa es la realidad. Es la realidad que sabéis que está detrás de la misma vida cristiana. Está aquí esta alusión a 2 Corintios, el capítulo 12, ¿no? El apóstol con ese aguijón en la carne. Cuántas gracias damos de no saber en qué consistía ese aguijón, porque cualquiera de nosotros se puede aplicar ese pasaje. Cualquier cosa es un aguijón que todos tenemos. Y dice: Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Mirad, hermanos, no tenemos que tener, lo pongo de otra manera, no tenemos que tener ningún miedo a ser vulnerables, a parecer vulnerables, porque es lo que somos. En este mundo vivimos un mundo de máscaras, ¿no? De mascarillas. Pretendemos dar una imagen de nosotros mismos, pero somos vulnerables todos. Todos tenemos nuestros aguijones. Todos somos débiles. Y no podemos ir pretendiendo que somos otra cosa que lo que somos. Porque es precisamente en esa vulnerabilidad, en esa debilidad que experimentamos, incluso como cristianos, que se perfecciona el poder de Cristo Jesús. La Iglesia, por tanto, tiene que darse cuenta que es precisamente en esa circunstancia de poca fuerza donde da testimonio de Cristo Jesús, donde lleva a cabo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa Iglesia que precisamente en esas circunstancias ha guardado su palabra y no ha negado el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la nota fundamental para nosotros. Podemos vernos y compararnos con otros y decir: nuestra debilidad es grande, pero ¿somos fieles a la palabra de Dios? ¿Es esta Iglesia fiel a la Escritura, al testimonio de la Escritura? ¿Somos fiel al testimonio de Cristo Jesús como Dios hombre? No creemos, como decía Warfield, ¿no?, que Cristo Jesús sea simplemente un hombre deificado
No es esa la idea que nos está trayendo la Escritura, o un Dios humanizado, sino el Dios hombre. Y esa confesión de fe es la confesión de la Iglesia. No has negado mi nombre. Somos fieles a la palabra de Dios. Entonces, Cristo se agrada de nosotros y nos concede una oportunidad. Estamos aquí para mirar fuera de nosotros. No estamos aquí para servirnos a nosotros mismos. Estamos aquí para llevar el Evangelio a otros, para usar esa oportunidad de testimonio que se nos concede en la providencia divina. Somos conscientes de la responsabilidad que Cristo pone sobre nuestros hombros. Él lleva, estoy usando esa ilustración de Eliaquín, ¿no es verdad? Lo lleva sobre sus hombros, ¿no? El hombro del Señor es el que lleva el peso de la Iglesia, pero Él nos da a nosotros, en nuestra debilidad, que podamos usar esta oportunidad. Esa oportunidad que en las manos de Cristo Jesús es extraordinaria. Oportunidad, en segundo lugar, extensión. Versículo 9. He aquí, dice Jesús, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. De aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En segundo lugar, extensión. La Iglesia es llamada por Cristo Jesús para extenderse por toda la tierra, Y aquí, notadlo bien, se ve la soberanía en el sentido de que es algo que Dios hace. No es que antes no lo hiciera Dios, pero Dios usa medios. Pero aquí está diciendo que Él va a hacer esto y no va a usar a la Iglesia. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar, bueno, pero si es que si nosotros fuéramos más de alguna determinada manera o hiciéramos las cosas de otra manera, quizás la gente... Bueno, no. Aquí dice, yo voy a hacer que la sinagoga... yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí puede haber una referencia, en primer lugar, a esas circunstancias particulares de la Iglesia de Filadelfia. No parece que haya tanta oposición aquí del paganismo como de los religiosos. Ya sabéis que la Iglesia siempre se encuentra entre dos, ¿no? Por un lado tiene la oposición de los que no son nada religiosos y por otro lado tiene la oposición de los que son muy religiosos. Está siempre entre medias, ¿no? La Iglesia de Cristo Jesús. Aquí el problema no parece el paganismo, sino los judíos que había también en Filadelfia. Y aquí podemos ver una de esas trazas extraordinarias, ¿no? Un golpe maestro, si lo podemos decir, ¿no? Que hace Jesús, el Señor Jesucristo, con respecto a otra paradoja, ¿no? Y es todo el Antiguo Testamento, ¿no? Como habla de cómo las naciones, ¿no? Esto está al final de Isaías, lo podéis mirar en Isaías 60, en otros pasajes, cómo las naciones van a reconocer, ¿no? a su pueblo, al pueblo. Y claro, los judíos, nosotros somos Israel, ¿no? Y nosotros somos... Pero aquí es una paradoja, es Israel el que se postrará delante de la Iglesia. Es curioso, es todo lo contrario de lo que se pudiera pensar. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Claro, esto Pablo lo aclara constantemente, por ejemplo, en la epístola a los romanos. ¿Quién es el verdadero judío? ¿Aquel que externamente lo es, que se ha circuncidado? ¿O somos nosotros el auténtico Israel? ¿Quién es el auténtico Israel? La Iglesia de Cristo Jesús. Eso no quiere decir que las profecías, como aquí están muy claramente también indicando con respecto a un futuro, el Israel, lo que hoy se llama Israel, no conozca o no venga al Señor Jesucristo. De hecho, ha estado viniendo durante toda la dispensación cristiana. Siempre ha habido judíos que han cumplido literalmente con estas palabras. Ha habido judíos durante todos estos 20 siglos que han reconocido a Jesucristo como su Mesías, como el Mesías prometido.
Preciosa esa historia, es una de esas historias que a mí me conmueven tan profundamente, ¿no? Cuando se ven judíos convirtiéndose. La casa de Adolf Samir, ¿no? Ese judío, uno de los principales judíos de Budapest, ¿no? En el siglo XIX, está allí predicando una misión de la Iglesia de Escocia con el famoso Rabbi Duncan, uno de los grandes misioneros y predicadores evangélicos escoceses. Decían que conocía el hebreo mejor que los mismos rabinos judíos, y está allí predicando, y esta familia parece que está recibiendo el Evangelio. Sin embargo, hay una presión muy grande porque la comunidad judía de Budapest es una comunidad muy influyente y esta persona es muy conocida, para que ellos no se identifiquen como creyentes evangélicos. Y llega la hora de dar, están allí todos estos judíos dirigentes en la casa de Adolf Samir, y llega la hora de dar las gracias por los alimentos. Y Adolf Samir le dice a uno de sus hijos: ¿quieres dar las gracias por los alimentos? Y entonces el niño dijo: gracias, Señor Jesús, por estos alimentos. Entonces todos los judíos: tú no lo querías decir, pero os habéis hecho cristianos. Jesús: yo haré. La conversión implica humildad, humillarse, reconocer que no somos nada. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Dice: yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Cómo puede un hombre religioso, un hombre que está lleno de sí mismo, pagado de sí mismo, que cree que puede ganar el cielo o asaltar el cielo por sus propias fuerzas y buenas obras, reconocer que no vale nada todos sus esfuerzos? Es una obra divina, es una obra de Dios. Pero yo haré eso, dice el Señor Jesucristo, yo haré que se postren. La humildad es la prueba final de que somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Es postrarnos. Y aquí, delante de la Iglesia, delante de lo que es el cuerpo del Señor Jesucristo, para reconocer que yo te he amado. ¿No es algo extraordinario? Si lo vemos a la luz de este contraste, el santo, es decir, el santo de Israel, ha amado ¿a quién? A su Iglesia. Hasta el punto de dar su sangre por ella, comprarla en la cruz. Y ser cristiano significa eso, reconocer que la Iglesia ha sido amada por el Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia es más que nosotros y es más importante que nosotros. Porque es amada por Cristo Jesús. Y por eso tenemos que estar dispuestos a dar todo por la Iglesia del Señor Jesucristo. Por su Iglesia. Porque la ama Cristo. ¿Tenemos esa idea de la Iglesia? Oportunidad, extensión, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la Iglesia, es decir, preservación. Lo que Cristo le promete a su Iglesia es que va a ser preservada, Hay una hora de prueba que viene sobre el mundo. ¿A qué se está refiriendo? Está obviamente refiriéndose a todo lo que significa la vida cristiana. Vivir en este mundo es ser probados. Es una idea muy superficial de la vida cristiana si piensas que vas a poder vivir la vida cristiana sin experimentar pruebas y dificultades y tribulaciones en este mundo. Esa es una idea totalmente superficial, la tienes que rechazar de plano, porque si tienes una idea falsa de lo que es la vida cristiana, entonces vas a tropezar fácilmente. Hay pruebas, hay dificultades. Nuestro Señor Jesucristo dice aquí que la Iglesia las va a experimentar, si no, porque hablaría de: has guardado la palabra de mi perseverancia, que se puede traducir por perseverancia, la paciencia ahí. Tienes que perseverar. No está diciendo que es un camino de rosas, está diciendo que hay una dificultad. Pero ¿cuál es el incentivo y el aliento? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Todos somos probados, todos llegamos a esa hora de la prueba. Hablamos muchas veces de esta pandemia que ha venido, ¿no es verdad?
Y mucha gente dice, esto es una prueba, pero es una prueba para todos, cuidado, para el mundo y para la Iglesia. Y para la Iglesia también es una prueba. Se prueba nuestra fe, se prueba nuestra perseverancia, se prueba todo. Y este mundo es puesto a prueba. Te volverás a Cristo cuando vemos la incertidumbre del futuro, cuando vemos la fragilidad de nuestras vidas. Nos volveremos a Cristo Jesús. Hay una prueba. La vida cristiana es una prueba. Pero Cristo promete preservar a su iglesia, a su pueblo, a los suyos. Aquí les dice, esto ha venido, pero tú vas a ser preservado. Y como os decía anteriormente, como dije con respecto a la oportunidad, Dios va a usar medios para esa preservación. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto es muy importante que lo veamos. Dios usa medios para preservarnos. ¿Creemos en la perseverancia de los santos? Sí. Pero creemos que los santos tienen que perseverar. El que persevere hasta el fin, dice también Jesucristo, ese será salvo. Ese, hasta el fin. No somos coronados si no cruzamos la línea de meta. ¿De qué vale correr la primera parte de la carrera y quedarse a medias? Hay que perseverar hasta el fin. Dios promete que nos va a guardar. Cristo mismo lo está haciendo aquí, pero por los medios que Él ha puesto, guardando su palabra. La palabra que fundamentalmente es una palabra de paciencia. Déjame que lo ponga de una manera muy curiosa. Como Cristo está ahora. A mí me parece curioso. ¿Qué está haciendo ahora Cristo en el cielo? Claro, está intercediendo por nosotros. ¿Pero lo habéis pensado alguna vez que Él ejerce perseverancia y paciencia? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es longánime para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De la misma manera, nosotros tenemos que vivir como Cristo Jesús, perseverando hasta que venga en su segunda venida. He aquí, yo vengo pronto. Ahí está el ánimo final para nosotros. Retén lo que tienes, sostén con firmeza aquello de lo que estás persuadido, como Pablo le dice a Timoteo cuando se despide de él, para que nadie arrebate y quite tu corona. Esa corona que es tuya, que te la van a quitar ahora, la vas a perder por descuido. No, sigue hasta el final, persevera en los caminos del Señor, porque tú sabes en quién has creído, tú sabes lo que está otorgado en la providencia de Dios. Sigue hasta el fin, porque hay una victoria que nos hará llegar al templo de Dios, entrar a ese templo de Dios. Se nos abre. Cristo abre una puerta para que podamos entrar a ese templo de Dios y allí permanezcamos para siempre. Tú serás esa columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrás de allí. Y escribiré sobre ti el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y a la luz de ese glorioso fin, recordáis, como os estoy diciendo constantemente, de que realmente Apocalipsis son las 7 cartas. Y todo lo que sigue a partir del mensaje que concluye la Odisea, a partir del capítulo 4, pues simplemente es una ampliación de lo que les ha dicho ya de una manera sintética a cada una de las iglesias. Y lo que está diciendo es, vive a la luz del futuro, vive a la luz de la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, que nadie puede evitar, el reino de Dios en su plenitud y en su consumación, viniendo. Vive a la luz de esa realidad, de ese lugar en el que no habrá llanto, ni funerales, ningún tipo de debilidad. Es el lugar en el que Dios será glorificado en su iglesia,
Es el lugar en el que veremos la gloria del Señor Jesucristo en toda su plenitud con nuestros propios ojos y con gran alegría. Esa realidad segura que viene a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es el que ha abierto la puerta para que así sea para su propia iglesia. ¿Estás en la iglesia de Cristo Jesús? ¿Eres de Cristo Jesús? La puerta está abierta. Es esa puerta la que Cristo te ha abierto para que tú puedas disfrutar de la realidad de la salvación que hay en Él para la gloria de Dios. El triunfo de la iglesia. Filadelfia, el triunfo de la iglesia. Vivamos a la luz de ese triunfo de la iglesia. A pesar de nuestra debilidad, de nuestra torpeza, de nuestro error y culpa, siempre podemos apoyarnos en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, en Él, es donde está la victoria. Que así sea, todos nosotros. Amén.